Qué grande amor, definitivamente, el de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora de la noche, porque una vez más estamos, Señor, dispuestos a ser instruidos, a ser edificados, a ser exhortados por medio de el mensaje de su palabra. Suplicamos que su Espíritu Santo venga trayendo sabiduría a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de la misma. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, tenga la amabilidad esta noche de buscar el Salmo capítulo 118. En el libro de los Salmos, específicamente el capítulo 118, versículos del 22 y 23. Salmos capítulo 118, ahí sentadito, versículo 22 y versículo 23. ¿Lo tenemos? Entonces leamos esta porción de la Escritura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser del ángulo de parte de Jehová, cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esta es palabra de Dios, iglesia. Hace unos 2 años aproximadamente, si no un poco más, porque el tiempo pasa muy rápido, hermanos. Recuerdo que estudiamos el libro de los Salmos en sus diferentes divisiones. ¿Alguien recuerda eso? Hace unos 2 años aproximadamente. Mencionamos en aquella oportunidad, así es, que habían salmos, por ejemplo, de adoración, salmos penitenciales, salmos imprecatorios, salmos ascendentes, salmos mesiánicos. Y este salmo, capítulo 118, es un salmo que está dentro de los salmos mesiánicos. Se cree que este salmo, capítulo 18, fue escrito 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos años antes, hermanos? 1000 años antes aproximadamente, antes de Cristo. Hay otros estudiosos que dicen que fue allá por el 536, cuando el pueblo venía del cautiverio de Babilonia. Pero recordemos que la mayoría de los salmos fue escrito hacía unos 1040 años antes de Cristo. Por eso nosotros consideramos que fue en esa fecha aproximadamente. También este salmo, capítulo 118, está dentro de los salmos que se cree se cantaban en la celebración de la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua es una celebración que Dios instituyó la noche antes de que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto. ¿Ha leído usted esa porción? Cuando Dios comisiona a Moisés y al pueblo mismo para que esa noche pudiesen matar un cordero y comerlo acompañado de hierbas amargas, y si la familia era muy pequeña, lo pudiesen compartir y comerlo deprisa, porque esa noche el ángel de Jehová les daría la salida de la tierra de Egipto. Allá comenzó todo la fiesta de la Pascua. Jesús, siendo judío, pues él celebraba la fiesta de la Pascua.
Y se cree que este Salmo capítulo 118, a partir del Salmo capítulo 113, 114, 115, 116, 117 y 118, eran los cánticos que se entonaban la noche que se celebraba la Pascua. Y la Pascua se celebraba una vez al año. Una vez al año. Entonces, allá en Mateo capítulo 26, cuando Jesús come la Pascua con sus discípulos, dice que levanta, parte del pan, después de haber comido, parte el pan, lo reparte a sus discípulos, luego la copa, y justo ahí, Él instituye lo que Jeremías, unos 680 años antes de Cristo, había anunciado: el nuevo pacto, la noche, la última Pascua, la última cena con sus discípulos, antes de llegar a la cruz del Calvario. ¿Qué hemos dicho? Hemos mencionado que el Salmo capítulo 118 fue escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Hemos mencionado que el Salmo capítulo 118 está dentro de los salmos o cánticos que se entonaban en la celebración de la Pascua. Hemos mencionado que allá en el capítulo 26, Jesús, sentado a la mesa con sus discípulos, entonó estos cánticos, y no solo eso, sino que instituyó lo que nosotros conocemos como la Santa Cena del Señor. Imaginémonos a Jesús esa noche, en su última semana de vida antes de llegar a la cruz, cantando la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran o son en este contexto los edificadores? Las autoridades religiosas de aquel entonces. Esta porción de los salmos, del Salmo 118 que hoy hemos leído, también aparece allá en el libro del profeta Isaías. Aparece también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Pero veamos qué dice el profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 16. Vaya conmigo un poquito más adelante al libro del profeta Isaías, al capítulo 28, versículo 16. Isaías está profetizando hacía unos 740 años antes de Cristo, y está diciendo en el capítulo 28, versículo, número 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. 740 años antes, Dios, por medio del profeta Isaías, está anunciando una piedra angular. 740 años antes, 1000 años antes, o sea, estamos hablando todavía un poco más. El salmista está hablando acerca de aquella piedra angular que vendría a ser desechada por los edificadores. Esto nos recuerda el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 11, cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12: mas a los que le recibieron les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién lo rechazó? Su pueblo, Israel. Los suyos lo rechazaron. ¿Estaba anunciado? Sí, estaba profetizado. Y veamos lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12.
porque ahí aparece también en esos textos la piedra angular. Hechos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. ¿Lo tiene? Veamos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vaya. Isaías dijo algo referente a ello. Aquí, en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan ante el concilio están afirmando lo que el Salmo 118, lo que Isaías está hablando acerca de Jesucristo, quien es la piedra angular. Veamos qué dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, que son los libros en donde aparece Cristo como la piedra angular. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al versículo 8. Lo tenemos. Amén. Ahí está en la pantalla también para que lo podamos leer. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo, le dije, del 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vaya. Recapitulemos. El Salmo 118, dijimos que es nuestro texto base inicial, fue escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo, considerado dentro de los salmos mesiánicos, cantado por Jesús en la cena de la Pascua, la cual relata Mateo capítulo 26. El texto como tal aparece también anunciado en los libros del profeta Isaías, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, y en la primera carta de Pedro en el capítulo 2, y también allá en Efesios capítulo 2, versículo 20, que por cuestión de tiempo no lo vamos a ver. Ahora, pero también Jesús citó este texto del Antiguo Testamento en su ministerio. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 21, perdón. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Palabra de Jesús. Mateo capítulo 21, versículo 42 al versículo 44. Mateo capítulo 21, versículo, le dije, 42 al 44. Dice así: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros
y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos, vemos ese, entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Bien, ¿cuál es el contexto de Mateo capítulo 21? Jesús les refiere una parábola y les dice, allá en el versículo número 33, había un hombre que tenía una viña, pero también dice la escritura que cuando se acercó el tiempo de que aquella viña diera frutos, envió a sus siervos, y los labradores de aquella viña, pues dice la escritura que no tuvieron a bien recibir a aquellos siervos, sino que pues les mataron. Y así envió uno y otro, hasta que tomó la decisión el dueño de la viña enviar a su hijo. Y aún enviando a su hijo, los labradores se resistieron y mataron también al hijo del dueño de la viña. En palabras entendibles, el dueño de la viña es Dios. La viña es Israel. Los labradores, los líderes religiosos. Los siervos que envió a la viña, los profetas. Y el Hijo, Jesucristo. Ese es el contexto, hermanos. Entonces, allá en Isaías capítulo 5, Dios dice que plantó una viña, Israel. Allá en Deuteronomio, Él les recuerda y les dice, vosotros erais entre todos los pueblos el más insignificante de todos. Pero ha querido Jehová mostrar su gloria en ustedes y con ustedes. Y este pueblo, llamado a dar fruto, dice la escritura, que no dio fruto. Les envió a los profetas, les envió mensajeros tras mensajeros, y al igual que el profeta Isaías, y al igual que el profeta Jeremías, y al igual que otro tipo de profetas, fueron perseguidos hasta que llegó el cumplimiento de enviar a Jesucristo, quien vendría a ser la piedra anunciada desde tiempos antiguos. Y aún viendo frente a ellos al Hijo de Dios, a la manifestación humana de Dios, dice que también lo mataron. Aquello se cumple, por supuesto, nosotros lo leemos en los evangelios, cuando Jesús llegó a la cruz y su mismo pueblo victoriaba y decía, queremos a Barrabás, suelten a Barrabás y maten a ese que se hace llamar y se hace pasar hasta el día de hoy. No dio fruto, no dio fruto hasta el día de hoy, hermanos. Y por eso hemos leído que Dios daría ese reinado que les pertenecía a ellos a otros que somos nosotros. Y nos ha puesto, dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, para que llevemos fruto. Para eso nos ha puesto Dios, para que llevemos fruto. Y antes de aquello, dice la Escritura, que Jesús buscó en una viña fruto y no encontró, y la maldijo. Tiene un contexto. Con esto no estoy diciendo que a nosotros Dios nos puede maldecir por no dar fruto de ninguna manera. Su palabra nos limpia para que demos y llevemos más fruto.
Pero ¿cómo podrá llevar fruto aquel que no es limpiado con la palabra? Mire cuántas sillas vacías hay. Vernáculo modelo. Sucede en todas las congregaciones cristianas evangélicas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a diario a exponernos para que la palabra nos pueda limpiar y de esa manera llevar fruto? No sé, cada uno tendrá su media, ¿verdad?, de tiempo. Entonces lo importante aquí es que ahora nosotros hemos sido alcanzados y edificados sobre la piedra angular, que es Cristo, de la cual el apóstol Pablo habló en la primera carta a los Corintios, cuando dijo que ninguno puede poner otro fundamento del que ya está puesto. El fundamento de la iglesia cristiana evangélica es Cristo. Él es el fundamento. Gloria sea al Señor. Y sobre ese fundamento es que nosotros hoy estamos edificando nuestra vida. Sobre ese fundamento es que la iglesia continúa edificando. La iglesia cristiana, desde el año 33 después de Cristo hasta el año 325 después de Cristo, se mantuvo en las enseñanzas apostólicas. Aun cuando hubieron aproximadamente, en esos 260 años aproximadamente, sino un poco más, persecuciones tras persecuciones a la iglesia, se mantuvieron firmes. Pero una vez los creyentes de la iglesia allá en Roma, los que llegaron a Roma, allá se estableció una iglesia, fueron reconocidos por el imperio romano en aquel momento como parte de las religiones oficiales. Muchos de aquellos creyentes, que era un gran número, comenzaron a corromperse, comenzaron a desviarse de las enseñanzas apostólicas. ¿Y cuáles eran las enseñanzas apostólicas? Que en ningún otro hay salvación, sino solamente en la piedra viva, que es Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros anunciamos hoy, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que solamente Cristo Jesús. Aunque el ser humano haya puesto a lo largo de los siglos anteriores personas que en su concepción consideren ellos que interceden, que abogan, que perdonan pecados, nosotros nos mantenemos firmes en nuestros principios cristianos bíblicos, escriturales. Solo Cristo salva, solo Cristo perdona pecados. De hoy hasta el día de hoy. Entonces nosotros hoy, esta noche, a la luz de la Escritura, Jesús, allá en Mateo capítulo 21, le dice a las autoridades religiosas de aquel entonces el cumplimiento del Salmo 118, de Isaías capítulo 28, está frente a ustedes. Yo soy la piedra angular, aunque implícitamente o no está dicho así, yo soy la piedra angular. Cristo les está diciendo, ¿acaso no han leído en la Escritura que lo que ustedes hoy están desechando es la piedra angular? Y cuando nosotros vamos al evangelismo, como iremos el sábado 15, como iremos el domingo 28, 29, cuando le presentamos a la persona a Cristo y nos dice, no, es que yo no creo que solamente por creer en Él o por orar yo puedo ser salvo, están desechando a la piedra angular, al fundamento que Dios ha puesto para que la iglesia crezca, para que la iglesia pueda llegar al conocimiento de la divinidad de Dios. En otras palabras, no nos rechazan a usted y a mí, rechazan a Cristo, al fundamento. Pero es nuestro deber
anunciar las virtudes de aquel, la piedra viva, que nos ha llamado a su luz admirable. Es nuestro deber, porque esa es una evidencia de los frutos que como creyentes damos en el reino de los cielos o dentro del reino de los cielos, que nos disponemos a llevar las buenas nuevas de salvación a otros que no lo conocen aún, cuando la decisión está en ellos de rechazarlo o de reconocerlo. Pero qué bendición, ¿verdad? Que usted y yo, cuando nos anunciaron que había uno solo en el cual había salvación, tomamos la mejor decisión y dijimos, vaya, está bien, oremos. Y aunque habían miles de dudas en nuestro interior, y aunque había mucha zozobra, incertidumbre en nuestro interior, ahora nos damos cuenta, años después, que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado en nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos decimos amén a eso, hermanos? A mí es la mejor decisión, hermano. Es la mejor decisión. Lamentablemente vivimos en un mundo tan convulsionado, hermanos, en donde la vida, el ser humano, la puede perder en un segundo. El día de ayer se viralizó la noticia de un nuevo joven que perdió la vida allá en México a manos de la violencia, a manos de cualquier otra índole. Yo creo que este joven jamás imaginó, cuando se levantó por la mañana, que ese iba a ser su último día de vida. Jamás imaginó. Porque nadie sabe cuándo será el último día de vida. Y cuántas veces a este joven quizá alguien le habló y le presentó a la piedra angular, a la piedra viva, y le dijo, reconozca a Jesús, recíbalo en su corazón, en palabras entendibles, ¿verdad? Ábrele su corazón a Jesús. Y este joven dijo no, tal vez dijo no, ¿verdad? Quiera Dios que haya dicho que sí. Porque qué lamentable es rechazar a la piedra viva, hermanos. Qué lamentable es rechazar al fundamento que Dios ha puesto para la salvación del ser humano, que es Cristo. Pero qué bendición es que al igual que nosotros, por pura misericordia, hemos alcanzado aquello, decir, estoy preparado, estoy listo, para que cuando ese día llegue, sea hoy, sea mañana, sea dentro de 10 años, sea dentro de 20 años, ausente al cuerpo, presente a mi Señor. Qué bendición, ¿verdad? Es una gran bendición, hermano. Tener seguridad que nuestra vida está fundamentada sobre la piedra que anunció Isaías, sobre la piedra que anunció el salmista en el Salmo capítulo 118, sobre la piedra que anunció el apóstol Juan y el apóstol Pedro a la multitud. La que desechó Israel ha venido a ser para nosotros los gentiles ahora una piedra preciosa, hermano, porque Cristo para nosotros es precioso. Lo dice la Escritura, lo leímos ahí. Él es precioso, hermano. Precioso en el sentido que no le conocemos físicamente, pero su obra en nosotros, hermano, es una obra, hermano, increíble. Es una obra invaluable en el sentido de que nunca hubiésemos podido pagar por tanto favor y por tanta misericordia. Por eso siempre lo he dicho en 10 años, y aquí creo que hermana Margarita siempre me ha acompañado cuando trato de entonar ese cántico que dice, y siendo yo un vil pecador, hoy como a su mesa. Imagínese, hermano. Y solo su gracia es la que me ha sostenido hasta el día de hoy. Vivamos agradecidos, hermano. Pero aparte de vivir agradecidos, compartámosle a otros que hay una piedra viva en la cual hay salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por ser